generalmente la temática es una incógnita referida a los tiempos que corren y a lo que está por venir. Y esa incógnita es si no estamos ante el principio del final de la logística tal como la conocemos. Generalmente cuando se habla de logística el tema tiende a ser monopolizado hacia cargas. Es muy raro que escuchemos hablar de logística de pasajeros, logística turística, logística auxiliar o la interacción de todas esas formas de logística en una infraestructura común, que es lo que ocurre todos los días. Yo pertenezco al sector turístico, de hecho soy hotelero. Como ustedes saben, nuestro negocio consiste en mover gente de aquí para Culiacán. Ahora bien, fíjense qué curioso, porque en turismo y en hotelería no tenemos por hábito hablar de logística. Tampoco discutirla, ni pensarla, y mucho menos planificarla. Por ende, la infraestructura logística que tenemos hoy es una herencia de otra época, a la que le fuimos sacando algunos componentes, le pusimos otros. Resultado, lo que tenemos no es algo planificado, no es funcional a las necesidades de la época, ni a la época, y por ende no es eficiente. Otrora, siglo XIX y hasta los años 90 del siglo XX, teníamos una conectividad troncal que era del ferrocarril. Por troncal me refiero Buenos Aires Posadas, Buenos Aires Tucumán, Buenos Aires Córdoba, Buenos Aires Mendoza, Buenos Aires San Rafael, Buenos Aires Neuquén, Buenos Aires San Carlos de Bariloche y Buenos Aires Mar del Plata. Esas troncales, que los ingleses llamaban espinazo, operaban pasajeros y turismo, que una cosa y la otra no son lo mismo, a velocidades de 100 a 120 kilómetros por hora. También se movían cargas a esa velocidad, las que quemaban las manos. El espinazo se complementaba en estaciones con lo que se llamaba las espinas. Las espinas eran la conectividad multimodal detallista que el ferrocarril no podía proveer y que entonces la derivaba en carros, colectivos y camiones. Así funcionaba este sistema multimodal que nosotros teníamos. Y así funcionó hasta que un buen día un señor gordo fue a hablar con el presidente de turno. El señor gordo promovió un excelente negocio: cerrar los ferrocarriles, trasvasar los tráficos y los subsidios del ferrocarril estatal a los operadores privados de buses y camiones. El negocio es excelente. ¿Qué más quiere un empresario? Que venga al Estado y le diga: tome, acá tiene usted la demanda, acá tiene los subsidios para operar la demanda. El negocio era excelente para los privados, pero ruinoso para el Estado. ¿Por qué? El profesor ingeniero Enrique Argentino Porta nos explicó que reemplazar la operación de 1 kilómetro de vía férrea por su equivalente en carreteras implica no duplicar el déficit fiscal. Como la cantidad de kilómetros que tenemos de carreteras es muy superior a la de vías férreas, con la no duplicación nos quedamos cortos. Por otra parte, dicen las leyes de Murphy que la solución dada a un problema altera el problema. También dicen las leyes de Murphy que las leyes de Murphy se cumplen inexorablemente. Así que, ¿cuál fue la resultante de cerrar los ferrocarriles? Que todo el tráfico de pasajeros y de turismo traspasó a las carreteras. Nos encontramos ahí con un problemita de formas de logística diferentes usando la infraestructura común, que es lo que hablamos al principio, y en un problema de déficit de infraestructura. Esto generó picos de tráfico, donde hay un doble perjuicio. Mucho tráfico de camiones nos genera pérdidas económicas a nosotros, el sector turístico hotelero. Mucho tráfico de automóviles es al revés, le genera grandes pérdidas a los camioneros. Y como nuestros camioneros no tienen la peculiaridad de ser de mentalidad progresista, por lo cual hubiera solucionado el problema aplicando piggyback, con lo cual reducen los tiempos de viaje, duplican la capacidad de carga del camión y pueden llegar a tener márgenes de ganancia de más del 60%. No, ellos apostaron a soluciones de carácter racionalista. Que en Argentina, lamentablemente, el racionalismo
no implica esto, no es raciocinio, es razonalismo. Por ende, soluciones bipolares. Y la solución bipolar simplificada fue cargas por camión, turismo y pasajeros por avión. Nace así la llamada revolución de los aviones, que de revolución no tiene nada y que tampoco es una novedad porque es un modelo que ya lo habíamos usado 2 veces en los años 90. Una a nivel nacional, que ustedes recordarán, LAPA, DINAR, Southern Winds, y la otra a nivel regional, donde ahí estaba el programa REINPAT, del que nadie se acuerda hoy en día. Regionales Internas Patagónicas. Un programa que prácticamente no llegó a despegar y de donde provienen Sol y SAPSE, que también se fundieron. Por ende, nuestro plan aéreo ya arrancaba con 2 antecedentes negativos, con lo cual implicaba volver a repetir el mismo modelo que había fracasado 2 veces antes. El plan aéreo nacional arrancó bien. Arrancó bien fundamentalmente debido a 2 razones. La primera de ellas fueron las bajas tarifas que vienen apoyadas por una batería de subsidios de diferentes tipos. Eso permitió justamente llegar al bolsillo deprimido que tenemos los argentinos. El segundo es más interesante y es lo que en el viejo marketing de potenciación de atractivos turísticos se le llamaba valor de novedad de atractivo. Que hace que justamente una cosa tiene atractivo por novedad. Pero esto tiene una trampa. Porque si el atractivo no es atractivo, cuando se pierde el valor de novedad de atractivo nos quedamos sin atractivo. Y este es el problema que comenzó a ocurrir con la aviación doméstica argentina. Uno de los 2 problemas que enfrentó. De los 2, este es el menor. En este aspecto recibí muchas quejas de turistas con las que yo vengo hablando hace años, los vengo atendiendo, los escucho. Me encanta justamente escuchar sus quejas y sus puntos de vista. Y acá hay que hacer una distinción, porque claro, el plan se armó para turismo. Se simplificó y unificó pasajeros y turismos en un mismo transporte cuando los 2 tráficos son antagónicos y no son lo mismo, tienen necesidades diferentes. ¿Y qué es lo que manifiesta el turista respecto de la aviación? Que bien, si es una cosa práctica y rápida que le permite a uno llegar a destino justamente rápido, carece de atractivo. Entonces 3-4 viajes la gente ya se siente aburrido, dicen, ¿qué tal? Falta algo, falta emoción. Y hoy en día lo que está primando en turismo es la búsqueda de emociones y de sensaciones, que el avión no puede dar, porque el avión es un mero aproximador, no es un atractivo. Así que este es el problema menor de los 2 que tiene la aviación. El otro es la mala conectividad o la falta de conectividad multimodal del modo aéreo, que este es su talón de Aquiles. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Buenos Aires, Bariloche. Trabajo con la ciudad de San Carlos de Bariloche, así que la conozco bastante bien en cuanto a logística. Ir a alguno de los 2 aeropuertos de la ciudad de Buenos Aires, acá puedo llegar a Palomar Cerró, que al Aeroparque y a Ezeiza. Es un problema. O caso de Aeroparque, taxi o remis, o el 33, 45 o 160. Lo conozco muy bien, mi señora y yo trabajábamos en DINAR, conocemos esa logística. O Ezeiza, taxi, remis, el 6, que es una tortura, y eventualmente está ese servicio mejorado de transportes Ezeiza, o Manuel Tienda León, ómnibus de media distancia, pero con un modelo que se quedaron en los 90 y con tarifas que son exactamente las mismas que las que provee un bus Bahía Blanca Viedma, lo cual es un disparate. ¿Y qué pasa cuando llegamos a destino? Pues algo parecido. San Carlos de Bariloche tiene 2 problemas. Y esos mismos problemas los tienen todos los destinos turísticos del interior. El primero es la mala conectividad aeroportuaria, entre lo que es aeropuerto a ciudad. La segunda es la conectividad local regional. Una vez que llegamos a Bariloche, ¿qué tenemos? Taxi o remis. Si no, minibuses, que son las Mercedes-Benz Sprinter o la Fiat Iveco, que son vehículos diseñados con un criterio muy básico para que sirvan para todo, pero por ende no sirven para nada.
Para enlace aeroportuario son vehículos muy poco confortables, no tienen espacio de equipajes, son ideales para entrar al centro de las ciudades, no como enlace aeroportuario. Así que hay el primer problema. ¿Es eso o el 72? Con frecuencia de 2 horas, son esos viejos colectivos de piso alto, motor frontal, que acá están prohibidos en Cava, de los que tuve muchas quejas de turistas, que me han explicado cómo es subir por la escalerita frontal, pasar por al lado del sarcófago del motor, arrastrando la maleta, y después encima viajar con la maleta entre las piernas. Eso es San Carlos de Bariloche, principal destino turístico de Argentina. Así también son el resto de las conexiones aeroportuarias de toda Argentina. ¿Y qué pasa una vez que estamos en el destino? ¿Cómo se moviliza el turista? Pues ahí hay otro problema. Los transportes locales y regionales adolecen de déficit de frecuencias, déficit de alcance, déficit cualitativo, déficit cuantitativo, son caros, obsoletos y contaminantes. Conclusión: tras 3 o 4 viajes que el turismo hace en avión, llega a la conclusión a que el que tiene automóvil, me voy a ir en auto. Entonces, claro, he aquí que tras haber perdido el valor de la unidad de la aviación, que es lo que está ocurriendo previo a la pandemia, se está volviendo a disparar otra vez el autoturismo. Explicábamos cuáles son los problemas de carácter doméstico que tiene nuestra aviación aerocomercial. Esos problemas le estaban restando, en cierto modo, tráficos, forzando al avión a competir con el automóvil, especialmente en los rangos de distancias cortas. Ahora bien, conjuntamente con este problema de carácter doméstico, nuestra aviación aerocomercial está enfrentando 4 grandes problemas globales, que yo le llamo los 4 sopapos. Vamos a tratar de analizar cuál es el orden de esos sopapos. El primero de ellos es la crisis económica mundial, tema del cual se ha hablado muchísimo, no vamos a adentrarnos, sí vamos a concluir en lo siguiente. Esta crisis lo que ha generado es una reducción de márgenes de ganancia en la oferta y una depresión en el bolsillo de la demanda. Y eso no es poca cosa. Pues bien, entonces estamos con el problema de la falta de conectividad multimodal, que es el talón de Aquiles que ataca a la aviación local, a lo que se le suma la crisis económica mundial, como primer sopapo. A eso se nos suma el segundo sopapo, cambio climático. El cambio climático está habiendo 2 frentes de conflictos. El primero es legal y tiene que ver con las regulaciones que vienen imponiendo diferentes estados en diferentes rangos, que lo que está trayendo a colación es complicaciones operativas, incremento de costos y a su vez esas normativas abren un excelente negocio para caranchos o bufetes de caranchos que basándose en esas normativas y en representación de alguien pueden ganar dinero actuando legalmente contra compañías de transporte que no cumplen regulaciones. Y acá hay que entender una cosa muy importante. La atmósfera es una. Esta premisa de la atmósfera única abre el juego de demandas legales cruzadas incluso entre países, por lo que una aerolínea o una empresa de transportes argentina podría ser demandada desde otra parte del mundo porque está contaminando globalmente, contamina localmente también. Efecto mariposa. El problema que tenía la aviación doméstica argentina, por un lado, era el de la falta de conectividad multimodal. A eso se le sumaba en paralelo el primer sopapo mundial, que es la crisis económica mundial, y el segundo sopapo mundial, que es lo que estábamos explicando justamente ahora, que es cambio climático. Habíamos dicho que el cambio climático había abierto 2 frentes de conflictos. Uno de ellos es el legal. ¿Y cuál es el otro? Condena social. Volar está mal visto. En un mundo cada vez más consciente de la ecología, este es un tema que viene siendo muy sensible. Especialmente ahora en plena cuarentena, que se ha sensibilizado más aún el tema. El movimiento que hizo punta de lanza respecto al cambio climático fue el movimiento sueco Flixcam. Flixcam se traduce como vergüenza de volar, que es un movimiento que empezó a preocupar mucho a las compañías aéreas al punto tal que éstas comenzaron a destinar grandes partidas de dinero para intentar justamente neutralizarlo. Así que bien,
Este es el segundo sopapo global que están comenzando a enfrentar las compañías de aviación frente a la declinación. A esto se nos suma un sorpresivo tercer sopapo. ¿Y cuál es este? Pandemia. La pandemia lo que generó es un corte directo del flujo de caja de las compañías de aviación. Obligó a una restricción operativa de más del 95%. Acá quiero hacer una aclaración. Esto no tiene antecedentes en la historia. La mayor restricción operativa de la que tenemos memoria fue la Segunda Guerra Mundial, donde sí hubo cerca de un 95 hasta un 100% de restricción de tráfico aéreo comercial, pero en las zonas de conflicto, no en el resto del mundo. Esto es global, con lo cual el problema es mayor. Esto está generando a las compañías aéreas pérdidas económicas muy grandes. En Estados Unidos las compañías norteamericanas están entre los 10 a 50 millones de dólares de pérdidas diarias. Delta paró su flota de Boeing 777, American Airlines hizo lo mismo con la flota de A330 y Aeroflot hizo lo mismo con la de A350. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí en más? Suponiendo que mañana levantáramos la cuarentena y liberásemos todo el tráfico, nos encontraríamos con dos problemas. El primero de ellos es que luego de las cuarentenas a nivel mundial, la economía se resintió. El bolsillo está más flaco. Entonces ya ahí tenemos una restricción. Si bien la intencionalidad del viaje quizás es la más alta de la historia, falta esto, que es la primera razón. La segunda razón, que en realidad son 5, es más complicada. Dije 5 poderosas razones. Es muy probable que hasta por lo menos 2022 no todo el mundo se anime a subirse a un avión después de lo que está pasando y que aún esta historia no ha terminado. Esto supone un problema de caja grande para todas las compañías aéreas. De más está decir, de seguro vamos a ver quiebras de varias compañías aéreas en estos meses y si no es ahora puede ser al año siguiente. Y aquellas compañías aéreas que sobrevivan al tercer sopapo tienen que enfrentarse con el cuarto. ¿Cuál es el cuarto sopapo global? Declinación del petróleo. En su informe del año 2018, la Agencia Internacional de Energía dio a entender que nos quedaban unos 18 años de petróleo comercialmente viable. En paralelo hay un detalle que quiero resaltar. La resolución IMO 2020 que establecía que a partir del 1 de este año todas las flotas de buques mercantes del mundo tenían que comenzar a reemplazar el uso de fuelóleos por combustibles más ligeros, más acercándose a un diésel. Esto por supuesto se fundamenta en cuestiones de salud, por la emisión de dióxidos de azufre genera problemas en la salud humana, pero también eso genera graves problemas ambientales. Ahora bien, si en paralelo nos fijamos en los gráficos de producción mundial de fuelóleos, vamos a notar un detalle muy interesante. A partir de 2008 en adelante, la curva de producción comienza un declive en descenso. A buen entendedor. Ahora bien, reemplazar el uso de fuelóleos por combustibles cercanos a los diésel implica meterle más presión al diésel. ¿Y por el diésel cómo andamos? Bueno, si miramos los gráficos, vamos a ver que a partir de 2017 la producción mundial de diésel entró en un amesetamiento. Ese amesetamiento, es prematuro todavía decir si es un mero amesetamiento y continuamos la crecida o si ya empezamos un declive, que de hecho a partir de 2018 comenzó un declive. Es prematuro, pero estamos ahí. Y hay la posibilidad de que estemos en fase de declive. Y el diésel es la sangre del sistema capitalista. Sin eso no se mueve la economía. Sin transporte no hay economía. Por lo cual estamos ante un problema más que grave. La pandemia generó un efecto muy curioso. Al momento de comenzar la pandemia se cortó la demanda de combustibles. Esto generó un problema de sobreoferta. Y acá hay que hacer un detalle, una ilustración muy importante. La producción petrolera no es un tema sencillo. No es fácil para las compañías petroleras
cerrar un pozo o de reducir la producción. Lamentablemente eso es muy complicado y muy costoso, lo que obliga a que las compañías tienen que seguir produciendo. Y en este escenario donde ahora lo que sobra es petróleo, incluso sobra un punto tal que ya no hay donde almacenarlo, nos encontramos con que el precio del barril continúa bajando. Esto es un problema para las productoras de petróleo. Acá vamos a hacer un paréntesis. Antes de comenzar la pandemia, ustedes recordarán, Estados Unidos decidió no depender más del petróleo extranjero y apostó al fracking. Por supuesto, esto no le conviene a los árabes, que comenzaban a hacer una estrategia de dumping, bajar precios. ¿Por qué? Porque el fracking es solamente rentable a partir de cierto margen de costos de barril. Así que la estrategia de los árabes fue tratar de bajar al máximo el precio para llevar a la quiebra a las compañías de fracking norteamericanas, que de hecho están complicadas. Las diferentes compañías petroleras, si ustedes miran los cash flows de varias compañías petroleras, van a encontrarse con que están entrando en rojo. Y la deuda del sector para con los bancos es de más del orden, supera los 100.000 millones de dólares. Que si mañana estas compañías se declararan en quiebra y no pagaren, eso pone al sistema bancario mundial en riesgo. Ahora bien, esta es el paréntesis que les estaba mostrando. A esta lucha, por supuesto, se sumó Rusia, que le convenía bajar los precios para también crearle el conflicto a Estados Unidos. Todo esto se estaba haciendo cuando de golpe cayó la pandemia. Y la pandemia provocó este problema de sobreoferta que obligó a bajar más los precios del petróleo. Lo cual ahora tampoco le conviene a los árabes, porque ya están entrando en una situación de déficit fiscal. Y hay que ver por cuánto tiempo se puede sustentar esta situación. El punto es que en este escenario, con muy bajos costos de venta de barril, los que están en complicaciones son los productores de petróleo. Y si estos comienzan a tener problemas de quiebres o situaciones semejantes, que de hecho hoy estamos viendo una situación así en Venezuela, a la cual están arribando buques tanqueros para proveer de nafta, porque ya Venezuela no tiene capacidad de producir y refinar sus propias naftas. ¿Esto qué implica? Tarde o temprano vamos a ver un rebote. Ese rebote va a implicar hacer esto, una disparada de precios que va a ser monumental. Y en un escenario de disparada de precios, los modos de transporte menos eficientes energéticamente son los más complicados. ¿Y cuál de todos los 4 modos es el más ineficiente energéticamente? El aéreo. Acá me remito a Panamérica. Acuérdense, guerra de Yom Kippur, 1973, árabes versus israelíes. Los árabes perdieron la contienda y no tuvieron la honorabilidad de aceptarla, por ende decidieron vengarse cerrando el grifo, disparando precios del barril de petróleo y generando una crisis económica a Estados Unidos. Esto fue lo que justamente agarró a Panam en un momento crítico, porque Panamá acababa de hacer la transición de la aviación del avión a hélice al jet y tenía toda una flota nueva de aviones jet que tenía que amortizar, y se encuentra con un escenario en el cual la crisis económica produce una depresión de bolsillo, se caen los viajes y además se sube el combustible. Resultado, Panam va a la quiebra. Y en este escenario lo que vamos a ver, una de las posibles estrategias de supervivencia de las aerolíneas, yo les mencioné el caso Panam. Panam hoy es un exitoso operador ferroviario. Si no es la misma Panam que conocemos, es una historia larga de contar, Pan American sigue rodando, corriendo trenes de carga. Y muy probablemente el futuro de las compañías de aviación sea operar trenes. ¿Cuáles son las conclusiones en este escenario que estamos presentando? La pandemia no es el mayor problema. El mayor problema es la declinación del petróleo. Lo que ocurre es que la pandemia lo que hizo fue debilitarnos económicamente para poder enfrentar este otro problema que viene y que puede llegar a ser terminal en el caso de muchas empresas de transporte. De los 4 modos de transporte que tenemos, el aéreo es el que más riesgos presenta. ¿Por qué? Por un tema de ineficiencia energética. Es el que más consume. Y en el mundo del futuro que viene, los modos que menos consuman son los que más posibilidades de supervivencia tienen. En estas condiciones de poca eficiencia energética, el aéreo además aparece otro problema. No tiene plan B. No tenemos hoy una alternativa de otra forma de propulsión de aviación, como avión hidrógeno o levitación y sustentación electromagnética. No la hay, y eso puede ser el punto terminal de la aviación si no logra reconvertirse. El modo por carretera también es ineficiente, pero tiene más chances de supervivencia. Puedo electrificar las carreteras, puedo forzar a poner catenarias para que los buses y camiones
rueden bajo catenaria. Puedo poner recargadores en las carreteras para que los automóviles vayan cargando sus baterías sin tener que detenerse. Pero el gran talón de Aquiles de transporte de carretera son los neumáticos. Y esto es un costo que se va a disparar. Esto va a forzar a que en algún momento haya que sacar neumáticos y utilizar ruedas ferroviarias, enrielar algunas autopistas. Con eso vamos a reducir el consumo energético en una proporción de 4:1. Sí, es el concepto de tranvía que probablemente tenga que aplicarse a camiones. El modo navío tiene más perspectivas. Se están desarrollando buques propulsados por energía solar o combinación con energía solar, velas, molinos eólicos generando energía. Hay muchas alternativas. Es uno de los medios de transporte que más chances de adaptación tiene. Finalmente, lo que nos queda, el ferrocarril. Que ya sabemos, el ferrocarril puede operar eléctricamente. Y de los 4 modos es el más eficiente energéticamente. El ferrocarril operado por acceso abierto, puede ser la tabla de salvación de las compañías aéreas. Es probable en los próximos años que los corredores Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata sean el elemento más codiciado en lo que es logística. Y es probable que acá veamos una batalla entre compañías aéreas de cualquier parte del mundo, compañías ferroviarias de otras partes del mundo y algunas compañías de buses, tratando de solicitar frecuencias en dichos corredores. Esto va a obligar a que va a haber que replantear estos corredores, rehacer su infraestructura y ampliar las capacidades operativas de Mar del Plata, Rosario, pero fundamentalmente Plaza Constitución y Retiro, que van a tener que ser expandidas como terminales para poder tener capacidad de operar un tren interciudades, probablemente con frecuencias de 5 a 10 minutos, que es lo que vamos a ver en los próximos años. El escenario que vemos no es fácil, estamos en un momento bisagra de la historia donde estamos viendo el final de un sistema y el principio de otro. Resta a partir de acá ver cómo sigue la historia. Muchas gracias.